Bien, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en línea. Que el Señor les bendiga. Y qué bendición ya poder estar otra vez, ¿verdad? En la casa de nuestro Dios. Porque, seamos honestos, no es lo mismo estar en casa, ¿verdad? Y viendo la transmisión. Y me incluyo porque uno tiende como a relajarse un poquito más. O a distraerse. Así que lo digo por mí, no lo digo por usted. Amén. Amén. Yo le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo 6. La meditación de esta tarde es: aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Mateo 6. Versículos 5 al 15. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que nos pongamos en pie para hablar de la palabra preciosa del Señor. Mateo 6, 5 al 15. Es una porción muy conocida. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos dar nuestro entendimiento a tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires. Señor, que tu palabra en esta tarde, Señor, sea revelada a nuestras vidas y que pueda caer en nuestros corazones y dar fruto. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Como decía hace un momento, la enseñanza es: aprendamos a orar. Y fíjese que aquí podemos ver un ejemplo de que me voy a adelantar un poco. Acompáñeme a Lucas 11. Lucas 11. Salud. Lucas 11:1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar
como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos aquí en Lucas 11:1 que estos discípulos un día encuentran al Señor y viene uno de ellos y mi pregunta es, ¿qué habrá visto este discípulo? ¿O qué habrá escuchado este discípulo para que le dijera al Señor, enséñanos a orar? Porque estos discípulos estaban orando, porque ellos oraban. No sé, digamos, no es que hasta que ese momento el Señor les enseñó a orar, sino que, ¿cómo será que ellos oraban normalmente? Para que este discípulo pusiera atención porque encontraron al Señor. ¿Qué habrá dicho el Señor en la oración que ellos lo escucharon y le dijeron, Maestro Jesús, enséñanos a orar? Porque tú oras de una manera y nosotros no oramos así. Ahora, también acompáñeme a Santiago 4. Santiago 4, versículo 3 al 5. Santiago 4, 3. Dice, pedís y no recibís. Oiga, quiere decir, oras y no recibes. Porque pedís mal, porque oras mal, para gastar en vuestros deleites. El 4 es uno de los, un versículo muy bueno, muy fuerte. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ponga atención en el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Y aquí póngale mucha atención. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oiga, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Le dice, ¿ustedes creen que está en vano esta porción de la palabra en donde el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? Así que, bueno, regresemos a Mateo y ahí nos vamos a quedar por un momento. Entonces, este discípulo o estos discípulos ya estaban orando, pero sin saber cómo se debía de orar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando se ora sin saber cómo se debe de orar, se recibe menos. Santiago dice, pedís y pedís mal. Y por eso reciben mal. Pero este pedís viene en la oración. Entonces, la oración puede ser en público y en privado, ¿verdad? Y no se ora de igual manera. Y entonces aquí viene el Señor y dice, miren, ahí hay algunos que oran en público, pero estos son hipócritas. Entonces la pregunta sería, ¿quiere decir que es malo orar en público? No, no es malo orar en público. El problema es, ¿por qué oramos? Ahora, ¿por qué usted y yo oramos en público? ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos mueve a orar en público? Porque la oración que yo puedo hacer aquí, en público, normalmente no la voy a hacer en privado, ¿verdad? Lo que yo le pido al Señor, lo que yo tengo. Entonces, ahora, fíjese que hay algo muy llamativo. Muchos en las oraciones en público exponen sus problemas para que otros los escuchen.
Ay, hermano, yo quiero que muchas veces nos reunimos, ¿verdad? Y hermano, yo quiero que oremos porque, mire que, o si no, yo quiero que oremos porque fíjese que estoy pasando mal, no he comido todos estos días. Y ahí leímos también que el Señor ya sabe nuestras necesidades. Imagínese que yo me ponga aquí un día, ¿verdad? Y le diga, hermano, y estemos orando, y esté orando y decirle, hermano, Señor, gracias, porque este día no he comido, tengo 5 días de no comer, pero yo sé que es una prueba que has traído a mi vida. ¿Qué va a generar eso? Que alguien al final del culto me diga, hermano, mire, lo voy a invitar a comer. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal? Podría ser una manera compasiva de pedirle a los demás. Y el Señor dice, no es malo orar en público. Es cuando se hace con hipocresía. Si tú vas a pedir algo que necesitas, ahí dice, entra y pídelo en secreto. Porque entonces no podríamos orar por una bienvenida, por las peticiones, si solo tendríamos que ser en secreto, ¿verdad? En privado. Pero no, son dos cosas muy diferentes. Yo creo que usted me está entendiendo por dónde vamos. Porque de lo que yo quiero hablar es la oración personal de cada uno, no la oración que hacemos en grupo. Porque aquí alguien puede decir, como esta tarde se pasó una petición por alguien, podemos orar como iglesia, como pueblo, etcétera. Pero es nuestra oración personal. Entonces, para orar, aun cuando es en secreto, yo no puedo ser hipócrita en orar. Mucho menos enfrente de los demás, ¿verdad? La oración que podemos hacer ante los demás no debe de ser para mostrar lástima ante los demás. ¿Y cuánta gente hay así, verdad? Que en sus oraciones es una lástima la que destilan. ¿Qué más? La oración no debe de ser ocupada para manipular a otros. ¿Y cuánta gente ocupa la oración, verdad? Para manipular a otros. ¿Por qué cree que hay mucha gente que después ya no le gusta, gente inconversa, ya no le gusta regresar a las iglesias? Porque muchas veces se comete ese error. De que muchas veces, que oremos para que venga a la iglesia, que conozca más. No, está bien, hay que orar. Bienvenidos a aquellos, pero muchas veces ya decir el nombre, pero solo estoy aclarando un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa en secreto? Porque el Señor, en este caso, puso de orar en secreto. Porque en secreto, difícilmente vamos a ser hipócritas con alguien. Ni tampoco lastimeros. Ahora, si usted y yo no oramos en privado, amén, difícilmente nuestra oración en público sea escuchada. Porque hay mucha gente que tiene el don para orar. Yo los admiro. Hay gente que eso para mí, déjeme ponerlo, es un don. Alguien que puede orar. Alguien que puede llevar ese lineamiento, tal vez están las peticiones de una manera, etcétera, y todo lo demás. Es de admirar. Ya sea que se ore en privado o en público, debemos aprender a orar. No importa cómo sea. Entonces, aquí vemos la primera parte. El Señor les dice, no seáis como estos. Está poniendo un ejemplo. Y aquí quiero recalcar algo, aún cuando oramos en privado, no podemos ser hipócritas delante del Señor. Ahora, debemos de aprender
a orar como Jesús oraba. Ya lo leímos hace un momento en Lucas 11:1. El Señor estaba orando y lo encuentran sus discípulos y este discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Ahora, no debemos medir por las actitudes exteriores. Que alguien grite no significa que es el más ungido. Pero tampoco dice que no podemos clamar, ¿o no? Porque la palabra dice, ¿verdad? Clama a mí, clama. Y clamar no es, Señor, te pido. No, clama es levantar nuestra voz. Eso es clamar. Entonces el Señor también dice, en la palabra nos muestra que podemos orar y podemos clamar. Es decir, alzar nuestra voz. Aún hasta gritar, pero debe de ser cada cosa en su lugar y en la forma natural de una oración. Entonces, a este discípulo le impactó la manera de cómo el Señor estaba orando. Ahora, déjeme parar ahí por un momento. ¿Qué habrá orado el Señor? Porque no lo dice. Aquí en la Biblia no se dice que oró o que estaba orando. Pero ¿qué habrá orado el Señor? ¿Qué habrá dicho Él en su oración? Oiga, Él le estaba orando ¿a quién? Al Padre. Él, que era el Hijo y que era parte de la Trinidad, no se eximía de orarle al Padre, sino que siendo Hijo, Él también oraba al Padre. Entonces se acerca el discípulo y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era una costumbre de los rabinos enseñar a orar a sus discípulos. Una oración sencilla para uso frecuente. Pero fíjese que el Señor ahí nos dice, ¿verdad? Y no hagáis vanas repeticiones, y aclara, como los gentiles. Quiere decir que los gentiles tenían vanas repeticiones. Debemos de orar siempre lo que se conoce la oración de Jesús, otro le llaman el Padre Nuestro, pero este es el modelo. ¿Se puede orar? Sí, pero no es, el Señor no nos dejó para una y repetirlo. Nos enseñó, nos muestra un esquema de cómo es o qué es lo que debemos de pedir. Entonces Juan el Bautista lo había hecho. Y ahora ellos querían que Jesús les enseñara. Era costumbre de los rabinos. Era costumbre del maestro. Ahora, se ve que, no sé si usted se puede dar cuenta que muchas veces uno aprende a orar como ora el pastor. Y cuando el pastor de la iglesia, si un pastor ora en una forma y de la forma en que ora, así oran los que son los discípulos. Lo mismo pasa con el pastor, con aquellos que les enseña a predicar. Muchas veces uno tiene palabras o actitudes del maestro de uno, no es por otra cosa. Pero también entonces, cuando yo oro hipócritamente, enseño a los demás a orar hipócritamente. Cuando yo no oro conforme a lo que dice la palabra, y aquí vamos a ir entrando un poco, es conforme al Espíritu, dice que mi oración probablemente no va a ser escuchada. Ellos habían aprendido a orar como todos los judíos lo hacían en las sinagogas. ¿Cuántos de nosotros oramos como nos han enseñado? Y muchas veces sin entender que la oración tiene un propósito. ¿Cuántos llevamos orando y no recibimos
lo que pedimos porque oramos mal. Pero, ¿por qué oramos? Empecemos por eso. ¿Por qué ora usted? ¿Cuál es la razón por la cual usted en la mañana ora? ¿A cuántos de nosotros se nos ha vuelto una costumbre la oración de la mañana? ¿A qué me refiero? Bueno, nos levantamos y lo primero que hacemos es, bueno, Señor, te doy gracias por este día, y que no sé qué. ¿Es malo hacer eso? No, para nada. Yo no estoy diciendo, deje de orar, porque es una manera de agradecerle a Dios porque nos despertamos una vez más. Ahora, pero ¿hay algún propósito? ¿Mi oración está siendo escuchada por el Padre? ¿En mí hay un deseo genuino por orar? ¿O me he vuelto hipócrita porque se me volvió una costumbre mi oración de la mañana? ¿Qué o quién lo motiva a orar? ¿Qué lo motiva a orar usted? ¿Lo motiva el hecho de que, bueno, tiene que ir a trabajar, tiene que salir, tiene deudas? ¿Qué lo motiva a orar? ¿Tiene necesidad? ¿Esa es su motivación? Oro para que me vaya bien en el día. ¿Por qué? Porque si no me va bien en el día, no voy a ganar dinero. Y si no gano dinero, no pago mis cosas. Y si no pago mis cosas, tengo un gran problema. ¿Esa es la motivación por la cual oramos? ¿Oro porque tengo necesidades? ¿Oro porque tengo enfermedades? Es decir, mi motivación para orar al Señor son enfermedades, son necesidades. Entonces va a pasar esto, que cuando la necesidad sea cubierta, voy a dejar de orar. Que cuando la enfermedad sea sanada, voy a dejar de orar. ¿Cómo estoy orando? ¿Por qué oro? ¿Porque tengo conflictos en el hogar o problemas? Oro porque tal vez la situación es insostenible y se está volviendo y se está tornando más difícil. Oro porque tengo angustia, porque estamos llegando casi a fin de mes y no he podido sacar o no he tenido, o se me están acumulando los pagos y todo. ¿Por qué oro? ¿Cuál es el motivo? Entonces, ¿no será que nos estamos equivocando si tomamos al Señor como alguien que debe de solucionar nuestros problemas? Entonces el Señor ahí está, ¿verdad? Y entonces voy a buscar al Señor porque necesito esto. ¿Cómo fue o de qué fue nuestra oración este día? Si es que oramos. Hoy es domingo, por si alguien escucha la meditación otro día, ¿verdad? Hoy es domingo. Pero ¿cuántos de nosotros oramos y le decimos, Señor, háblame este día? Pero probablemente antes de decirle al Señor, háblame este día, Señor, provéeme lo que necesito. No dejes que me enferme, no dejes que enferme mi familia. Porque mire, todas las personas, este día hemos visto el sol. Hasta el inconverso hoy ha visto el sol. También el aire. Todos recibimos la lluvia. También todos nosotros hemos despertado este día. Si yo soy hijo de Dios y el de enfrente es no converso, entonces, ¿qué hace que mi oración sea diferente a la de los demás? ¿Qué hace que mi oración sea diferente a la de mi hermano, la de mi hermana o la de mi hermano? O la de Diego.
¿Qué hace que mi oración sea diferente? ¿Ha analizado usted alguna vez lo que ora? ¿Se ha puesto por un momento? No, pero de verdad, ¿se ha puesto usted por un momento a analizar lo que pide? Estoy hablando de mi oración personal. Porque mire, yo creo que la oración del alimento muchas veces nosotros prácticamente ya le hicimos esta costumbre, ¿verdad? Y oramos lo mismo. Gracias, Señor. Gracias por este día, por estos alimentos. Gracias porque nos permite sentarnos a la mesa. Bendice la mano de los que lo hicieron como de los que los proveyeron. ¿O no es lo que oramos? Te pedimos por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, por el extranjero, por nuestras familias que tengan alimento a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Es la oración para la comida. Pero, ¿y mi oración personal? Hemos analizado nuestra oración y yo creo que tal vez podría llegar un momento a que pudiéramos ver que nuestra oración se ha vuelto repetitiva. Entonces, ¿qué hace diferente mi oración a la de los demás? ¿Por qué no cambio? Si la oración tiene poder, ¿o no es así? Y nos ha sido dada a todos nosotros, no es exclusividad porque yo predico, sino que es para todos. Y si la oración tiene poder, ¿por qué entonces algunas cosas en mi vida no han cambiado? Entonces, probablemente este discípulo escuchó a Jesús orar y dijo, yo creo que he tenido un monólogo. Y lo escuchó orar. ¿Cómo no habrá sido? Es que habrá sido interesante oír al Señor Jesús orar. Oiga, orar cuando Él dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él estaba a punto de ir a morir. Pasa de mí esta copa. Pero no quiero hacer yo mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si entiendo de que no sé orar, porque eso es lo primero, que muchas veces, no importa los años que tenemos, podemos llegar a la conclusión de decir, entonces no sé orar. O no he aprendido la forma correcta para orar. Porque si sabemos orar, entonces sabremos pedir correctamente. Porque no sé si fue en Santiago, ¿verdad? No lo busques, déjeme hacerlo a mí rapidito. Solo para repetir lo que dice Santiago 4. Hebreos, Santiago. Dice, estoy leyendo el 3. Oiga, el 4:3, pedís y no recibís. Oiga, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, usted anda su versión, la otra, Santiago 4, en la última parte del 3. Tú tienes la 60, ¿verdad? Ok. El hermano tiene una versión 4, la última parte, el 4:3. Amén. Amén. Desean solamente lo que les dará placer. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros solo oramos y caemos en esa clasificación de esa parte? Oramos para complacer nuestras necesidades. Dame trabajo,
dame dinero, dame vida, dame salud. ¿Pero para qué? Para satisfacer mis deseos. Y no solo estemos hablando cuando hable de deseos o deleites, solo algo que sea pecado, no. Pero muchas veces le pedimos al Señor salud, ¿pero para qué? Porque quiero viajar, porque quiero salir, porque quiero hacer tal cosa. Entonces, no debemos de caer en las oraciones solo de necesidad u oraciones hipócritas. Porque cuando yo sepa cómo orar, entonces sabremos pedir correctamente. No debemos de ocupar la oración para usar un lugar. ¿Sí? Yo no debo ocupar la oración solo para estar aquí, ¿verdad? ¿De importancia o de lástima? Entonces, muchas veces lo que más nos puede costar aceptar, y entienda, a nadie estoy juzgando yo me pongo, es aceptar que no sé orar entonces. Porque lo he estado haciendo mal. Yo voy a poner un ejemplo. Yo para muchas cosas manuales no tengo experiencia. Hay muchas cosas que yo no sé cómo se hacen. Entonces uno se pone a hacerlas y uno las hace de una manera, ¿verdad? Entonces, algo trivial. Estoy aprendiendo a cocinar. No voy a decir que he aprendido a cocinar porque estoy aprendiendo a cocinar. Entonces, en algún lugar, en algunas veces, yo he probado algo y digo, qué rico. Y le pido a alguien, ¿me puede dar la receta? ¿O qué le puso? Y me recuerdo que en una ocasión ocupó los mismos ingredientes que yo tenía o que yo había ocupado. Y le digo yo a la persona, pero eso mismo hice yo, eso mismo ocupé, pero usted le dio otro sabor diferente. Y tenía los mismos ingredientes. ¿O acaso usted no tiene el Espíritu Santo? ¿Y entonces por qué oramos mal? Si tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es la oración? Empecemos por eso. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué es la oración? Para hablar con Dios. Oiga, no dije para darle la lista, tampoco para hacer un monólogo, tampoco para exponer mis problemas, es para hablar. Y ahí creo que con eso tendríamos que profundizar más. Pero dejémoslo así, hablar. ¿Qué es hablar? Hablar es que yo platique con alguien. Y no se ha dado usted, yo creo que a usted le ha pasado. ¿Verdad que muchas veces nosotros tenemos personas con las que nos gusta platicar? Porque hay temas, ¿verdad? Hay temas que van saliendo y uno muchas veces le va encontrando a esto y hablar y empezar qué bueno. Y qué bueno es cuando hablamos con alguien que tiene conocimiento. Y que nos podemos fiar de esa persona porque sabemos que la capacidad académica o técnica que tiene esta persona es confiable y yo voy a aprender. Ahora, también se da otra situación. Cuando yo amo a alguien o miento, que uno cuando anda de novio puede hablar hasta 2 horas, 3 horas. ¿Verdad que no se aburre uno? Y uno viene de ver a la persona
yo llegaba de ver a una novia y todavía llegaba a la casa a seguir hablando. Y había estado con esa persona. Entonces, ¿por qué no oramos bien? ¿No será que no hemos aprendido a amar al Señor como Él se lo merece? No estoy diciendo ni estoy poniendo en duda si usted ama a Dios. No, 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 no. Pero de la manera correcta. Porque qué feo se siente o qué feo puede sentir una persona de que cuando eran novios, híjole, una tensión total, ¿verdad? Pero ya casados, ya no tiene esa tensión y tal vez cualquiera de los cónyuges pueda decir, pero nos casamos y como que se perdió que el interés, el amor y... Si hablamos con el que ama nuestra alma, y ahí es donde partamos de eso. ¿Amamos a Dios? Y mire, qué problema, lo voy a hablar del lado de los hombres, pero qué problema o qué daño ha hecho esto del machismo, ¿verdad? Porque ¿cuántos hombres no pueden decir, Señor, te amo, Señor, te anhelo, te necesito, tú eres el amado de mi vida? Porque decir, eres el amado de mi vida, nuestra alma ya dice, hey, ¿qué te pasa, verdad? Pero para cuántos ese prejuicio del machismo, de ese tonto machismo, no nos ha permitido amar al Señor y decir que es el que ama nuestra alma. Decir que estamos enamorados del Señor no nos permite, porque decimos, sí, yo, así, ¿verdad? Sí, yo amo al Señor. Porque cuando yo amo al Señor o cuando yo amo a alguien, pero en este caso al Señor, esto nos evitaría que cayéramos en oraciones hipócritas. Ni buscando solo un beneficio de parte de Dios. Cuando hablo con el que puede satisfacer mis necesidades materiales, o hablo con el que al que mi alma ama. No sé si me di a entender. Entonces, cuando quiero satisfacer mis necesidades, significa que estoy orando mal, totalmente. Porque aquí dice la palabra que Él ya sabe mis necesidades desde antes que las pida. ¿O acaso el hijo no sabe que su padre es el que le provee las cosas? Claro que sí. Entonces, ¿será que no o no estamos amando al Señor o lo hemos dejado de amar? Cuando uno ama a alguien, se puede estar con esa persona en cualquier lugar. Y nos comportamos con esa persona de la misma manera en privado como en público. ¿Y a cuánto nos da pena decir que somos creyentes a los demás? ¿A cuánto nos da pena orar en público? Porque si yo amo a alguien, no importa el lugar, ¿verdad? No importa dónde esté y no importa en la condición que esté. Yo voy a estar con esa persona. Entonces, ¿amamos al Señor? Si la oración es para hablar con aquel que nos creó,
Si la oración es para hablar con aquel que nos perdonó, que nos justificó, que nos redimió. Si la oración es para hablar con aquel que nuestra alma debe de amar. Ahora evaluemos, ¿cómo es mi oración? Mi oración es como la de, sí Señor, sí, va, gracias, amén, vámonos. O mi oración es, no sé cómo me amas. Este día me volviste a cuidar, este día has tenido un especial cuidado, has protegido. Solo, Señor, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted desea, se le pasa algo por la mente y el Señor se lo cumple. O dígame uno de hombre, cuando uno quiere quedar bien, ¿verdad? Cuando uno anda de romántico, uno medio escucha que la muchacha dice, que le gusta tal cosa, ¿qué hacemos nosotros? Al día siguiente se lo llevamos, ¿verdad? ¿O no es así? O lo comprábamos y veíamos cómo hacíamos. Y tal vez la muchacha solo dijo, que me gusta tal cosa. Y nosotros empezamos a buscar, y no sé si a usted le ha pasado, pero nos decían, no, pero es que hasta en tal parte hay. Y uno iba, uno se levantaba, yo me levantaba más temprano, iba y para. ¿Por qué? Porque había amor. ¿Y qué esperaba uno? ¿Qué esperaba uno? ¿Qué esperaba uno de la otra persona? Agradecimiento, ¿verdad? Que se emocionara porque uno le había concedido un deseo o algo que quería. ¿Y a cuántos ya no nos emociona que el Señor supla nuestras necesidades? Decimos, aquí está el cheque. Sí, pero se nos olvida que si el Señor no nos hubiera dado vida, no nos hubiera dado salud, no nos hubiera dado medios, no tuviéramos eso. Y, bueno, no, es que yo trabajé. Eso es ¿cómo se llama? El resultado de mi esfuerzo. No es eso. Hemos perdido el amor muchas veces. Por eso, no sé si en los cantares dice, atráeme en pos de ti. ¿Para qué es la oración? Para hablar con Dios. ¿Para qué es la oración? Para decirle, no, de verdad, me apantallas, Señor. Me amas, me consuelas, me cubres. Estás pendiente de mí. Entonces, si amáramos al Señor, no nos aburriríamos con una oración de 2 minutos. Sino, con una oración de todo el tiempo. ¿O acaso Él no está conmigo? Claro que sí. Entonces, ahora, ¿cuál es la oración? Ya vimos, ¿para qué sirve la oración? ¿O qué es la oración? Para hablar con Él. Y para hablar con Él es porque lo amo, porque me ama, porque me ha dado lo que yo quiero, porque me cuida, porque me protege, etc. Entonces, ¿cuál es la oración que usted y yo debemos de aprender? Acompáñeme a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, ¿quién? El Espíritu. ¿Cómo es la oración que debemos de hacer? Bueno, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad. Y oiga, ponga atención. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues, ¿qué? ¿Qué es lo que hemos de pedir como conviene? Oiga, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. Oiga, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Oiga, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, ¿cómo es que debemos de orar? ¿O cómo es que yo tengo que aprender a orar? Bueno, la oración que el Espíritu nos inspire. Entonces, ¿quién nos tiene que inspirar a orar? El Espíritu Santo, no soy yo. Porque muchos se confunden con su alma. Bueno, el alma nos habla, ¿verdad? Y decimos, es que el Señor me habló tal cosa. No, tengamos mucho cuidado. Por eso es que no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. Nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir. Y eso debe ser muy claro. ¿Usted y yo sabemos qué debemos de pedir? No. ¿Por qué? Porque lo que pedimos no es lo que tenemos que pedir. ¿Vale? Yo sé que parece un trabalengua, ¿verdad? Pero el Espíritu sí sabe. Mire, aquí está la diferencia. El Espíritu sí sabe lo que hay que pedir. Yo no. Entonces mi pregunta es, ¿con quién oro yo cuando oro a Dios? ¿Oro yo solo, con los pensamientos de mi alma? ¿O le he dicho yo al Espíritu, enséñame a orar? Porque allá los discípulos tenían a Jesús. Y él dijo, me iré yo, pero dejaré al Espíritu Santo, que es el que les ayudará. Entonces, allá en Lucas 11:1, los discípulos, no estaba todavía el Espíritu Santo, pero estaba Jesús. Y buscaron ayuda. Y el Señor les dijo, tienen que orar así. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces no estamos solos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Espíritu Santo, ayúdame a orar? O enséñame a orar. ¿Quién va a orar? ¿Nosotros o el Espíritu? Nosotros somos los que vamos a orar. Pero debemos de preguntarle al Espíritu cómo y el qué debo de orar. No, y no es imposible. Porque tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces decirle, Espíritu Santo, hablemosle al Espíritu Santo. Enséñame a orar. Hasta el día de hoy, estoy como aquel discípulo, déjeme ponerlo así, estoy como el discípulo en Lucas 11:1, que escuchó a Jesús orar y le dijo, Jesús, enséñanos a orar. Porque, qué oración más grande. Ahora, aquí viene algo muy interesante. El Espíritu Santo, oiga, el Espíritu Santo es nuestro asesor. Y Cristo es nuestro intercesor. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me asesora, me dice cómo y el qué. Y Cristo intercede por mí ante el Padre. Por eso el Espíritu está aquí con nosotros y el Hijo allá en el cielo. Amén. ¿Queda claro eso? Ahora entiende usted por qué en Mateo 6, sí, ¿verdad? Mateo 6, 9 dice,
Vosotros pues oraréis así. Oiga, ¿cómo comienza? Padre nuestro. Solo eso, ahí quedémonos. Padre nuestro. Yo decía, Padre nuestro. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu me asesora y Cristo intercede por mí. Entonces, es una oración entre los tres. Padre nuestro, oiga, al Padre. A quien se le pide las cosas es al Padre. Pero está el Espíritu asesorándome y está Cristo intercediendo por mí. Entonces, cuando yo oro, yo debo de orar con la asesoría del Espíritu y con la intercesión del Señor Jesús, de Cristo. Y decir, Padre nuestro, oiga, Padre nuestro. Oiga, no sé si me doy a entender, Padre nuestro, es decir, que nuestra oración sea con el Espíritu, con Cristo, pidiéndole al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, allá, en el cielo, pero aquí en la tierra está el Espíritu, y en los cielos está el Hijo intercediendo por nosotros. ¿Ve por qué le digo, por qué muchas veces uno llega a la conclusión? Significa que he estado orando mal. Entonces, no se puede orar, oiga, que quede muy claro esto, entonces no se puede orar si no es por medio del Espíritu. Si mi oración no es por medio del Espíritu, mi oración no va a llegar. Otro día vamos a estudiar la oración, porque es muy hermosa. Esta oración es preciosa. Lo que pasa es que la religión tradicional la ha ocupado para que muchos odien el Evangelio. Porque tienes que hacer 80 repeticiones. ¿Y qué ha hecho eso por años? Hacer que la gente odie el Evangelio. No quieren, porque los ponían a repetir. Sí, fue algo del misterio, de la iniquidad de Satanás, para que la gente aborreciera el Evangelio, no por otra cosa. Igual que los otros rezos o las otras cosas que tiene, son obra de Satanás para que muchos aborrezcan. Porque ¿cuál era el castigo? Repetir el Padre Nuestro 50 veces, imagínense, castigo. Cuando tiene algo preciosa esta oración. Porque si la vamos viendo línea por línea, es hermosa. Padre Nuestro, hoy usted y yo entendimos esta noche que es el Padre Nuestro. Que yo voy a orar, pero diciéndome el Espíritu qué y cómo. Y cuando estas dos cosas se dan, Cristo intercede por nosotros. Y el Padre contesta. Entonces, ahora hay algo. No solo es orar, sino que hay que desear orar. ¿Y cómo es esto? Es como cuando uno está enamorado y desea pasar tiempo con esa persona. Uno esperaba el día siguiente para poder salir. O el hermano esperaba meses para poder viajar. No, cuando uno está enamorado, uno se le hace eterno el tiempo. El tiempo uno ve que no avanza. Ahora, ¿cuántos de nosotros deseamos orar? Oramos porque llegó la noche y me tengo que dormir, pero es necesario amar, y dentro del amar al Señor es desear orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Desear hablar con Dios. Yo tengo un deseo de orar, de hablar con Dios. Y si no, veamos a Daniel, pues. Él oraba 3 veces al día. Y cuando pusieron el edicto, abría hasta las ventanas. Y lo hacía, mire, y lo hacía en público. ¿Y fue malo lo que él hizo? No.
le estaba demostrando a todos de que él, al único que se iba a rendir era el Señor. ¿Y de qué lo libró? De los leones. Y cuando se acerca el rey le dice, Daniel, el rey que tú adoras. Y sabe, es que Daniel no solo adoraba, Daniel amaba al Señor. David amaba al Señor y se equivocó muchas veces y por eso no murió, porque amaba. Entonces, cuando oramos, ¿deseamos hablar con Dios o le llevamos nuestra lista de peticiones? Porque leíamos ahí, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones, Romanos, yo lo voy a buscar rápidamente, lo voy a volver a leer esa parte, Romanos 8, y creo que es el versículo 27, Hechos, Romanos, lo acabamos de leer, ahí la segunda parte dice, discúlpeme si me he tomado un poquito más de tiempo, pero ya teníamos 15 días de no congregarnos aquí. Mentira. Dice, mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Oiga, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por... ¿Quién escudriña los corazones? Cristo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de mi espíritu, ¿o no? O del espíritu, mejor dicho, porque está en mayúscula. Porque conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que Él intercede cuando mi oración es conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando mi oración no es conforme a la voluntad de Dios, no intercede. Porque nunca va a interceder por algo que no es conforme a su voluntad. Por eso oramos mal y por eso no recibimos. Y no es que pasemos todo el día, ¿verdad? No es que todo el día debemos de pasar orando en el Espíritu. Acompáñeme, Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Oiga, digo pues, andad. Oiga, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que yo debo de andar en el Espíritu, eso es todo el tiempo. Y el versículo 25. No, perdón. Sí. Perdón, yo me confundí. Le dije 16, ¿verdad? El primero, sí. Y el 25. Oiga, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, oiga, como decía hace un momento, no es que yo voy a pasar todo el día orando, porque entonces no vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Nuestras tareas o todo lo que tengamos que hacer en el día, sino que de lo que recibimos nos ayuda en nuestras actividades diarias. Porque cuando yo oro al Señor, y lo hago en la mañana, y lo hago conforme al Espíritu, para que Cristo interceda por mí y el Padre escuche, ahí también viene la fe, la paz, el poder, el gozo, la alegría que necesitamos a día. Y es por eso que muchas veces somos derrotados, porque simplemente no oramos como deberíamos.
quiero ir terminando. Esta oración no tiene que ajustarse a una agenda, no tiene que ajustarse a un horario. Es solo el deseo de hablar al que ama nuestra alma. Y el Espíritu nos lleva a poder hablar con Él. Cuando yo amo a alguien, no importa el momento en que me llame o me mande un texto o algo, no me importa, no hay hora, no hay lugar, no hay tiempo. Igual con el Señor. Pero debo de hacerlo conforme al Espíritu. ¿Y qué es? Es hablar. Es expresarle. Oiga, no estoy diciendo que es algo tan difícil. No, es algo hablar. Es hablar. Es decirle, Señor, cuando me siento mal, Señor, me siento así, así, así. Abrir nuestro corazón. Él ya sabe, pero abrir nuestro corazón. Termino con esto. La oración en el Espíritu se aprende primero de cómo llegar a orar en el Espíritu. No de cuándo se ore, ni a dónde o con alguien. Aprender o la oración en el Espíritu se aprende primero de cómo llegar a orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu se aprende cuando yo me dejo enseñar por el Espíritu. Entonces, debemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame o enséñame a orar. Y el Espíritu que está en nosotros nos dirá cómo y qué debemos de pedir. Y cuando sucede esto, Cristo intercederá por nosotros ante el Padre. Entonces, debemos de aprender a orar como Dios quiere hablarme. ¿Por qué es necesario aprender a orar? Porque Dios quiere hablarme. ¿Por qué necesito orar, aprender a orar? Porque Dios quiere hablar conmigo. ¿Por qué debo aprender a orar? Porque Dios me ama y quiere llevarme a su presencia. Como dicen los cantares, que quiere llevarnos a su recámara y que nos quiere inundar de amor. Por esa razón, el discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Y cuando aprendamos a depender del Espíritu, cómo orar, sabremos qué pedir. Y como lo haremos correctamente, nuestra petición, nuestra oración, mejor dicho, será contestada. Porque de las necesidades, Él ya sabe cuáles son en nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre. Gracias, gracias Señor, porque Señor, tal vez nos hemos dado cuenta que hemos estado orando mal durante todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas veces tú has querido hablar a nuestras vidas, Señor? Y no se ha podido. Muchas veces el Señor nos ha tenido que llevar a una situación difícil. Porque es la única manera de que podemos rendir nuestra voluntad al Espíritu.
Allá vemos en el Salmo 40 lo que nos dice el relato de David. Él había caído en un pozo. No era un pozo literal. Y él sabía que había hecho muchas cosas que lo habían llevado hasta allí. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces el afán en nuestras vidas nos ha llevado a no dedicarle el tiempo, el momento que nuestro Dios espera y demanda de nosotros. Entonces tuvo que esperar con paciencia. Pero lo tuvo que llevar a una condición o una situación en la cual él no podía salir. Y fue la que Jehová utilizó para que le pusiera atención. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos tiene que pasar algo para ponerte atención. En ese pacientemente esperé, en esa espera, David probablemente escuchó a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, hermana, ¿cuántos hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cuántos hemos perdido el amar a Dios? El desear escuchar a Dios. El desear que Dios nos hable. Y podemos cantar que eres el amado de nuestra alma, pero más parece que es un conocido. Para escuchar a Dios hay que amarlo. Y para amar a Dios, el Espíritu y el Hijo son el medio, el canal para poder amar y conocerlo. Dios, hasta el día de hoy, nos ama y nos ha amado incondicionalmente. Señor, perdónanos, perdónanos, porque hemos descuidado nuestra oración. No lo que nosotros conocemos como oración. Espíritu Santo, enséñanos a orar. ¿Cómo y qué debemos pedir? Espíritu Santo, ayúdanos a rendir nuestra voluntad a ti, que conoces al Hijo y conoces al Padre.
Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. A tus pies hoy simplemente rindo todo lo que soy. Eres tú, Jesús, el dueño de mi alma. A tu lado es diferente, es tuyo es mi corazón. Eres tú, Jesús, mi luz, mi inspiración. Hoy tus brazos me consuelan y tu amor me da la paz. No existe nada que me llene más. Por eso quiero adorar y darte mi vida. Eres tú mi verdad, mi mayor alegría. Yo solo quiero adorar y darte mi corazón. Eres tú mi verdad, mi mayor ilusión. Gracias, Cristo. Señor, llévanos con paz, con bendición, hasta nuestros hogares. Gracias, porque nuevamente, Señor, estamos en tu templo, bendiciéndote. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este miércoles siempre está el discipulado en línea y el jueves la enseñanza desde aquí de la iglesia. Que el Señor les bendiga.